Dice la palabra de Dios. The word of God says, La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Aleluya. Aleluya. Te damos gracias, Señor. we thank you, Te Lord. damos gracias, oh Dios. We thank you, Lord. Puede tomar asiento. You may have a seat. Voy a leer un segmento de esta lectura I'm going to read a segment of this passage that we just read en tres diferentes versiones. in 3 different versions. Abra su corazón. Please open your hearts. Abra su corazón. Yo estoy aquí en este día por la gracia y la voluntad de Dios. Open your hearts. I'm here before you because of the grace of God. Estoy aquí en este día porque el Señor quiere que usted escuche esta palabra en este día. I'm here today because God wants you to hear and receive this word today. Yo estoy aquí en este día porque hay en la iglesia huesos secos. I'm here today because there was a church full of dry bones. Huesos secos. Full of dry bones. Cristianos que son huesos secos. Christians who are dry bones. Han perdido la pasión por el Señor. They've lost their La passion. pasión por su presencia. for the La Lord in His pasión por la palabra. presence. La pasión por la They lost oración. passion for prayer. Si tú has perdido esa pasión, eres un hueso seco. If you've lost that passion, you are a dry bone. Pero Dios tiene palabra para nosotros en este día. But God has a word for us today. Porque los pensamientos de Jehová son de bien y no de mal para su pueblo. Because God's thoughts towards us are for good and Yo not evil. voy a leerles una porción de tres diferentes traducciones. So I will read 3 different versions from 3 different biblical versions of this passage that we just read in the book of Ezekiel. Hacen como 3 semanas más o menos, el Señor me inquietaba, hace rato que te comenté que el Señor me inquietaba con este capítulo, ¿verdad que sí? About 3 weeks ago, the Lord was stirring up my heart regarding this very same passage. Y hoy es ese día, And today is the day. era para este día.
The word is for today. La semana pasada una hermana me conversaba Last week I was speaking with y a la sister, forma en que se expresaba, and the way that she que no expressed sentía nada de nada, herself to me me dio lástima. made me feel bad. Dije, Dios mío, es un hueso seco. And I said within myself, Lord, this is a dry bone that's speaking with me. Y eso es triste. And that's sad. Porque el hueso seco ni se da cuenta que está seco. Because a dry bone doesn't even realize that it's dry. Y eso es triste. And that's sad. He orado a Dios para que hoy el Señor sople sobre los huesos secos. And I pray today that God will blow upon the dry bones. Y que mientras exponemos la palabra de Dios, por lo menos te des cuenta que estás seco. El que está seco está como muerto. And that as we preach the word of God, I pray that you come to the realization that your life is dry. Voy a leer una porción de la versión Dios habla hoy. I will read a version, I will read this passage of scripture in a different Bible version, the version of God Speaks Today. Porque abra su corazón porque yo quiero que usted reciba esta palabra. Open your hearts because I want you to receive this word. Y el que cree que no está seco, pues para que reciba más todavía. And he who believes that he is not dry but is fine with the Lord, receive it so you can receive more from God. Yo soy la primera que me levanto delante de Dios. Yo quiero todo lo que tú tengas para mí. I'm the first one to present myself before the Lord and exclaim, God, I want everything you have for me. Voy a leer del 3 al 6 en 3 diferentes traducciones. I will read from verses 3 through 6 in 3 different versions. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos. Diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, The luego New me Living preguntó, Translation reads like this. luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh soberano Señor, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. La traducción en lenguaje actual dice así. Entonces Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos puedan volver a la vida? Yo le respondí, Dios mío, solo tú lo sabes. Dios me dio entonces esta orden. Diles de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a ponerles tendones y a recubrirlos de carne y piel. Voy a darle aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Aleluya. Es hermoso, bueno, toda la escritura es hermosa. All of scriptures is beautiful. Te estudia cualquiera de los profetas, sus vidas, el trato de Dios con ellos, Ezequiel, Jeremías, y cada vez que te entras en uno de esos personajes, wow, tú dices, qué hermoso es. You can study the lives of any one of the Old Testament prophets, Isaiah, Jeremiah, and as you read it, you will come to the realization that the work of God in their lives is beautiful. Mantenga la Biblia abierta porque vamos a ir por los versículos. Please keep your Bible open because we're going to be going verse through verse. Vamos a leer el 3:17 en este momento. Let's read Ezequiel 3:17. Ezekiel 3:17. El profeta Ezequiel había sido puesto por atalaya al pueblo de Israel. The prophet Ezekiel was put by God as a watchman over Israel. Un atalaya es un centinela. A watchman is a centenary. Un centinela es uno que tenía que avisar cuando había peligro, cuando había algo eminente, tenía que avisar. Or a sentinel, or what is a watchman. And a watchman's job was to announce whenever danger was coming to the city. Oímos a Dios diciéndole a Ezequiel,
hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás. Quiero que pongan atención porque vamos a hacer la forma de estudio. Quiero ir por eso versículo por versículo. Escuchen. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. In Ezekiel 3:17, God tells Ezekiel, son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. So hear the word I speak and give them warning from me. Grábese en su corazón esta palabra. Oirás la palabra de mi boca. Receive this word in your heart. You will hear the word that I speak. El atalaya tenía que tener un entendimiento de Dios, The watchman had to have an understanding from God. una visión de Dios que abriera sus ojos y transformara su alma. The watchman had to have a vision from God that would open his eyes and would transform his soul. El atalaya tenía que ser levantado muy alto, muy por encima, por el Espíritu Santo, muy por encima de los principados y potestades para que pudiera ver los hombres y las cosas de Dios de la manera como Dios las ve. God's watchman had to be placed high above every principality and power over the air so that he can see the things the things on earth, the way that God sees things on earth. Vemos a Dios en el capítulo 3 llamando a Ezequiel para ponerlo de atalaya sobre su pueblo. And here in chapter 3, verse 17, we see God calling Ezekiel to be a watchman over his people. Era tal la responsabilidad del atalaya que en el capítulo 33, versículo 7, vuelve otra vez a reiterarle su llamado. Such was the responsibility of the watchman that in chapter 33, or verse 7, God goes on to reiterate the call of Ezekiel over his life as a watchman. En el capítulo 33, 7 le dice, a ti pues, hijo de hombre, vuelve y le repite, pues te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y escuche, vuelve a decirle, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dios le recalca una vez más a Ezequiel que él tenía que ser un fiel profeta para su pueblo. Ezekiel 33, verse 7, God tells Ezekiel, son of man, I had made you a watchman for the people of Israel. So hear the word I speak and give them a warning from me. Las dos veces que recalca Dios a Ezequiel que era una atalaya, podemos notar aquí dos responsabilidades que tenía el atalaya. Both times that Dos responsabilidades principales. both times that God calls Ezekiel to be a watchman, he goes on to reiterate two main responsibilities that he will have as a watchman. Una era oír. The first responsibility that he had was to hear. El atalaya tenía que oír muy bien lo que Dios decía. The watchman had to be attentive to the words of God. Por eso Dios le decía, oirás la palabra que sale de mi boca. That's why God told him, you will hear the words that I speak. Para ponerse así en armonía con la mente de Dios y el propósito que Dios tenía. And he had to hear the words that he spoke so that he can be at one with the purposes and plans that God had. La otra responsabilidad era amonestarle. Él tenía que advertirle porque había un peligro inminente. The second responsibility that Ezekiel had as a watchman was to give the people a warning from God. Si usted lee el capítulo, usted verá que Ezequiel tenía que amonestar a los impíos. If you would read this chapter, you will see that Ezekiel had to give a warning to the impious. Que se arrepintieran de su pecado y que se volvieran a Dios. He called them to repent of their sins and return to God. Pero también tenía que amonestar al pueblo But he also had to give a warning to the people que se of había God apartado de Dios o que estaba en pecado, que había pecado. who had rebelled against God, who are in sin. También que se arrepintieran porque si no lo hacían, en su pecado morirían. He also called them unto repentance because if they would not, they would die in their sin. Y los impíos, si se arrepentían, o sea, el no creyente, si se arrepentía, And pues those, sus pecados les serían perdonados y no serían recordados ninguno de sus pecados. and those who were not of the nation of O sea, Israel, no les sería recordado a ellos. if they would repent, their sins would be forgiven and not be accounted against them. Rectifico, no les sería recordado a ellos. I would reiterate,
that if they would repent, their sins would not be held against them by God. O sea, y a ambos pueblos, vamos a decirlo así, si escuchaban y se arrepentían, habrían librado su vida, pero si Ezequiel no les hablaba, no les amonestaba como Dios les decía, se iban a perder, pero él iba a demandar la sangre de ellos. And to these two groups of people, the nation of Israel and those who are not of the nation of Israel, if they would hear the word of the Lord by way of Ezekiel and repent, they would be saved. But if God would speak to Ezekiel, the watchman, and he did not speak the word and the warning to the nations, the nations will still die, but God would demand the blood of the nations of the sinners upon the head of Ezekiel. Entendemos que Ezequiel sería entonces responsable de la muerte de ellos si no les hablaba. And we understand here that Ezekiel ultimately will be responsible for the death of the nations if he would not proclaim God's warning to them. Vamos a ver un poquito más adelante cómo estaba el pueblo, pero quiero compartir con ustedes este versículo 10 y versículo 11. We would see here a little bit later on, but first I want to share with you verses 10 and verses 11. En el versículo 10 le dice, estamos en el capítulo 33. And En if el we would go versículo back to the 10, book of Ezekiel, chapter 33, verse 10, it says the following. en el versículo 10 le dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? It says the following, Son of man, say to the house of Israel, this is what you are saying. Our offenses and sins weigh us down. We are wasting away because of them. How then can we live? Ahora yo quiero, iglesia, que recuerdes las palabras anteriores. Now, I want you to bring to memory the words we already spoke. Cuando Dios le dice a Ezequiel, oirás la palabra como sale de mi boca. When God tells Ezekiel, you will hear the words that proceed out of my mouth. Yo quiero decirle a ustedes en este día, I want to tell you today, cuando leemos las escrituras, when we read the scriptures, en lo adelante, si no lo hacías, and if you didn't do it before, do it now. abre tu corazón y tu oído Open your hearts and your ears a escucharlo como que viene de la misma boca de Dios. to hear it and receive it as if it were proceeding out of the very mouth of God. Hay una gran diferencia. There's a great difference. Si usted en su mente, recuerde que tenemos una parte almática, el alma, la psiquis. Remember, man is made of soul and spirit. Si yo te leo las escrituras, If I read the scriptures, tú te puedes centrar en que la pastora está leyendo las escrituras. you can focus on the fact that the pastor is merely reading the scriptures. Escuche, porque le voy a dar un secreto muy bueno. Listen, because I'm going to share with you a secret. Pero si tú, en vez, no importa quién la lea, But if you, no matter who it is that's reading it, pero vamos a poner en este caso, yo la leo. but in this case, I'm reading it. Y en tu mente y en tu corazón, tú lo estás mirando y escuchando que sale de la boca de Dios y no de la mía. But you, in your heart, in your mind, you are believing that the words that I'm speaking are coming directly from the mouth of God and not my own. Vas a ver la gran diferencia que va a ser en tu You will corazón. see a great difference begin to occur in your heart. ¿Entendemos? Do you understand? Porque cuando se lee, Dios quien habla. Because when we read the word, who is it that speaks? Entonces yo te invito a escucharla como de la boca misma de Dios. So I challenge you to hear the words that I speak as if it were proceeding out of the very mouth of God. Entonces el pueblo decía, nuestros pecados y nuestras rebeliones están sobre nosotros. ¿Cómo viviremos? No tienen esperanza. And the people were saying, our sins and our rebellions are upon us. How can we live? We have no hope. Pero escuche lo que dice Dios. But listen to what God's response Y is. escúchelo así de la boca de Dios mismo. And listen as if it were proceeding out of God's own mouth. Y le dice, And he tells them, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? say to them, as surely as I live, declares the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that they turn from their ways and live.
turn from your evil ways. Why will you die, O house of Israel? Otra versión dice, Another version says, tan cierto como vivo yo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Hoy el Señor nos está hablando, escúchelo como de su propia boca. today God is speaking to us. Receive it. Al no creyente y al creyente que no está alineado con Dios. Whether you're a believer or a non-believer, receive it as if it were coming out of the mouth of God. No se alegren, que se complace Jehová, no se complace en que muera God is el not impío. pleased No alegra el corazón de in the Dios. death of the wicked. It does not please his Que el heart. creyente vaya muriendo, esté en proceso de muerte, no se alegra. God is not pleased in that the believer is in a process of death. Se complace Jehová en que te vuelvas de tu mal camino, en que te arrepientas, en que te vuelvas a Él. En esto se complace Jehová. What pleases God is that you would turn from your evil ways. This is what pleases God. Te dice Dios, el proceso de la muerte ya está en camino, pero ¿por qué moriréis? ¿Por qué habrías de morir? And for many of us, we already have entered into this downward spiral of death. But God will tell you today, there's no need for you to die. Why would you die? Hoy Dios nos ha dado a la iglesia el ministerio de la reconciliación. God has given the church the ministry of reconciliation. Y eso incluye el avisarle de la condenación y de la muerte eterna si no hay arrepentimiento. And this ministry includes the very words that call people to turn from their sins and to repent of their sins. Tenemos la misma responsabilidad de la atalaya. Hoy Dios ha hecho de la iglesia su atalaya. The church today has the same responsibility that Ezekiel had as a watchman over Israel. Amén. Amen. Dios entonces le da una visión a Ezequiel. And now we see that God gives Ezekiel a vision. Le da una visión que va a ser la respuesta de Dios a este pueblo. He gives them a vision that will be the answer to the people of Israel. A su desaliento, It will be the a su answer desesperanza. to their desperation and heartache. El pueblo estaba todo disperso, ¿no? Por todo el mundo. The nation of Israel at this point in time was dispersed around the world. Y Dios le va a dar una visión en respuesta a la forma en que ellos se sentían, pero le va a dar una visión al profeta Ezequiel. And God gives Ezekiel a vision as an answer and response to how the nation of Israel was experiencing at that time. Y aunque le estaba dando en esa visión una respuesta a la nación de Israel por la forma en que ellos estaban y se sentían, toda escritura inspirada por Dios tiene una enseñanza espiritual para nosotros en nuestros tiempos y en estos días. And though the immediate application of Ezekiel 37 was for the nation of Israel, the Bible tells us that all of Scripture is inspired by the Holy Spirit for the edification of the saints. Dice el profeta Ezequiel And the prophet says que el Espíritu de Jehová lo había llevado a un valle. that the Spirit of the Lord took him to a valley. Un valle es como un campo, no un llano de tierra que está rodeado de alturas. A Algo que valley queda- is a low-level land that is surrounded by mountaintops and Dice mountain ranges. que el Espíritu de Jehová lo puso en medio del valle y lo hizo caminar en derredor de todos los huesos. And the Bible says that the Spirit of the Lord took Ezekiel to this valley and he made him walk amongst the dry bones. El profeta afirma que eran muchísimos huesos The prophet affirms that there were many dry bones in that valley. y declara también la condición de esos huesos. Dice que estaban secos en gran manera. And the prophet goes on to describe the condition of those bones. He goes on to say that the bones were very dry. Trate de entrar en la historia y póngase a contemplar un valle lleno de huesos secos. Es una visión completamente desoladora. Try to place yourself in this context of Ezekiel 37 and try to imagine yourself in the midst of many dry bones in a valley of death, in a desolate place. Era la visión de un pueblo que por su indiferencia, por su rebeldía, por su indiferencia a la palabra de Dios, He saw a por su- vision here of a people that because of their indifference and rebellion against God,
por su soberbia, por su arrogancia, por su autosuficiencia, for se their habían secado. arrogance and self-sufficiency. No había en ellos ninguna savia espiritual. In them there was nothing, no form of life in them, no spiritual life. No había en ellos ningún indicio de vida. In them there was no indication or pulse of life. Allí estaban ese montón de huesos tirados por todas partes, esparcidos, sin tendones, sin piel, sin nada. Imagine a valley strewn with dry bones with no tendons and no flesh upon them. Vamos al versículo 3 y dice, entonces Dios pregunta a Ezequiel, Let's go to verse 13, and God tells Ezekiel. hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? He asks him, son of man, will these bones live again? Ezequiel sabía que ningún poder en el universo, ningún poder, solamente el poder de Dios podía revivir esos huesos. Ezekiel knew that no earthly power will be able to resurrect these bones, but the divine power of God would be able to. El profeta entendía que solamente Dios podía hacerlo. The prophet of God understood that only God would be able to do it. Por eso le contestó, Señor Jehová, tú lo sabes. That's why Ezekiel's response is, "Oh Lord, Él you quiso alone know." Él le quiso decirle, solo tú lo sabes, porque solamente tú puedes hacerlo. He told them, "You alone know, because only you can do it." Como le dijo aquel leproso a Jesús, si tú quieres, tú puedes. It reminds me of the words that the leper told to Jesus, "If you want to heal me, you can." Entonces dijo Dios al profeta, Then God told the prophet, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. chapter 4, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. Dios le dijo, profetiza. God told Ezekiel, prophesy. Profetizar no es solamente predecir, profetizar es hablar los oráculos de Dios, declarar la palabra que Dios ha dicho. Prophesying not only means to predict, but it means to proclaim the oracles of God, those very same words that God already spoke. Y Dios le dice, profetiza And sobre estos huesos. God tells Ezekiel to prophesy over these bones. Que les hable la palabra que está saliendo de la boca de Dios a esos huesos. He tells them, speak the words that are proceeding out of my mouth over those bones. Y le dijo, huesos secos, oíd palabra de Jehová. And the prophet says, dry bones, hear the word of the Lord. Ahora, usted puede entender que Dios le mande a hablar a unos huesos secos. Now, is this something that makes sense, that God will command a man to speak to dry bones? Eran un montón de huesos secos, It was a mountain of dry bones. esparcidos por todas partes. All over the place, dry Y Dios bones. le manda a hablarle a esos huesos, pero los And- huesos no van a poder oír. And God commands Ezekiel to speak to dry bones, bones that would not be able to hear. Están inánimes, es como hablarle a palos. It's as if you were speaking to a tree. Es como si le fueran a hablar a palos, a muchos palos. It's as if you were going to speak to many trees. Estaban todos regados. They were all over the place. Pero las Sagradas Escrituras nos enseñan But the sacred scriptures teach us que en la palabra de Dios that in the word of God, hay algo there is que el something Espíritu Santo transporta en ese aliento. that the Holy Spirit communicates and transports by way of the communication of the word. Cuando la palabra es de Dios. When the word is from God, Fíjese, si usted lee la Biblia, lee la palabra de Dios o habla lo que Dios habló. listen, when you read the word of God, you're reading what God spoke. Cuando sale la palabra, va en ella tu espíritu, va en ella espíritu, va aliento. When the word proceeds out of the mouth of God, so is the wind, the breath proceeding out of his mouth with it. En ese aliento, cuando sale la palabra, el Espíritu Santo va transportando algo. And along with that word and that breath proceeding out of the mouth of God, the Holy Spirit is carrying along a word, is carrying along something. Lo recibe el que habla de parte de Dios y lo recibe el que escucha la palabra como que sale de la boca de Dios. And at that point, two people receive it, the one communicating the word and the one listening or hearing the word. Jesús dijo un día
Mis Jesus said one palabras son day, espíritu y son vida. my words are spirit and they are life. Hay un mover cuando se predica la palabra de Dios. There is a move when the word of God is preached. Hay un mover cuando se diserta la palabra de Dios. There is a move when the word of God is preached. Porque en la palabra hay vida. La palabra de Dios es viva. Because hay vida. There's en ella. life in the word. There's life in the word. En Hebreos leemos que dice que toda palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. The book of Hebrews chapter 4 says that the word of God is alive and active and sharper than any double-edged sword, and it penetrates even to the dividing asunder of soul and spirit, joints and marrow, in order to judge the thoughts and attitudes of the heart. Si leemos las escrituras que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante, es porque ella lo es. Escúchelo, como la palabra saliendo de la boca de Dios. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es. If the scriptures tell us that the word of God is alive and quick and sharper than any two-edged sword, and it divides to the asunder of the soul and spirit, believe it because it is. Receive it because it is. La palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. The word of God tells us that it itself is quick and alive. No yerra. It doesn't make any errors. It's Cuando la palabra de Dios sale, when the word of God proceeds, por cuanto que es viva because it is y es alive eficaz, and because it is quick, ella va a hacer en tu vida lo que ella salió para hacer. the word of God will do in your life what it has purposed to do in your life. Si no está haciendo un efecto en tu corazón, If the word of God is not having an effect upon your heart, es porque estás como un hueso seco. it is because you are as if you are a dry bone. Porque Dios no miente. Because God is not a liar. Y su palabra no regresará vacía. And his word does not return to him void. Tiene que ver con la disposición de tu corazón. This has to do with the disposition of your heart. Si la escuchas con mansedumbre If you receive it with meekness, o la escuchas con rebeldía. or whether you receive it with a rebellious heart. Antes de venir a Cristo, Before coming to Christ, estábamos espiritualmente muertos we were spiritually en dead nuestros delitos y pecados. in our sins and Nuestro trespasses. espíritu y nuestra alma estaban amalgamados. Our souls and our spirits were amalgamated. ¿Sabe lo que es amalgamado? Estaban mezclados. And what this means that they were mixed, they were interwoven. Amalgamado es la mezcla de dos naturalezas que son distintas o que se oponen entre sí. Something that's amalgamated speaks of two different natures that are very distinct but have now become interwoven. Entonces el alma y el espíritu estaban mezclados y el espíritu estaba muerto. And so now, No había vida before en Christ, él. the soul No había and the vida spirit espiritual. are amalgamated. And what that means is because the spirit of man was dead, so was the rest of his life, and his soul would be dead also. Entonces el alma, donde está la mente, la razón, el intelecto, los sentimientos, las emociones, la voluntad, Therefore, the soul, which is where your intellect, your emotions, and your thoughts reside, era la que dominaba. is what dominated your life. Le daba orden al cuerpo. And the soul in the life of a sinner is what gives your life and your body order. Cuando naciste de nuevo, When you were born again, Dios comienza a comunicarse contigo a tu espíritu, God begins to deal with your spirit. pero ahora ya está separado del alma. La palabra penetró, separó el alma del espíritu, But as le he dio begins vida to- al espíritu ahora. But as he begins to deal with your spirit, he does so separate from your soul, because that's what the word of God does. It divides to the dividing asunder of soul and spirit. Entonces el espíritu vuelve, toma control y comienza a darle orden a tu alma. A tu And it's mente. at this point where the spirit of man now begins once again to become alive and to take control. Tú recibes el informe de la palabra de Dios. You receive the information from the word of God. El espíritu ahora manda el informe a tu mente. Tú lo entiendes. The spirit, the renewed spirit, the born again spirit begins to give orders to your mind and your soul at this point. Y ahora tu mente te dice, no robes, y tú no robas. And now your mind will tell you, do not steal, and you will not steal. Te dice ahora, no adulteres, porque ahora ya tú entiendes, y tu cuerpo no lo hace. The word of God tells your spirit, and your spirit tells your mind, do not commit adultery, and you don't do it. Your body No doesn't fumes partake y in no it. fumas.
It tells you don't smoke and you won't smoke. Entonces mi cuerpo comienza a convertirse en esclavo de mi mente. And my mind now becomes a slave to my spirit. Porque en el cuerpo están todos los sentidos con lo que me comunico con el medio ambiente, con el mundo. Y todo lo que recibía por los sentidos era lo que él le mandaba a mi mente cuando estaba muerta. El hombre sin Cristo es esclavo de su mente. The man who is without Christ is enslaved to his soul, Es to his thoughts. almático, es sensorial, He's carnal, he's natural, es carnal, he's carnal. vive por sus sentidos. He lives to fulfill his desires. Y como sus sentidos están en su cuerpo, él hace todo lo que su cuerpo le pide. And as his desires abides in his flesh, he does what his flesh asks him to do. Sabe que robar es malo y lo hace. He knows that stealing is not good, but he still does it. Sabe que adulterar es malo y lo hace. He knows that to commit adultery is not a good thing, but he still does it. Sabe que el mentir es malo y lo hace. He knows that lying is bad, but he still does it. El drogadito sabe que endrogarse es malo, pero lo hace. The drug addict knows that to smoke drugs and to do drugs is bad, but he still does it. ¿Por qué? Porque es esclavo de su cuerpo. Why? Because he is enslaved to his flesh. Y el cuerpo le pide más y nunca se satisface. And the flesh always wants more and more and is never satisfied. Y lo lleva aún hasta la misma autodestrucción. And the flesh takes the soul of the unrepentant man to his own destruction. Que un traguito, que dos traguitos, pero el cuerpo te pide más, te tomas 3, te tomas 4, te tomas 5, cuando vienes a ver ya estás borracho. And the carnal man or the natural man will say it's just 1 drink or 2 drink, but before you know it, you have drunken so much that now you're inebriated. Todo borrachín comenzó con un trago. Every drunken episode always begins with 1 drink. Pero el cuerpo, esclavo de su mente y de los deseos y de sus pasiones y de sus apetitos, But the body, le pide más y le pide más. Y como es esclavo de sus sentidos, le da más y le da más But y the le da más body, hasta que se destruye. because it is enslaved to the thoughts of the natural man and to the desires of the natural man, has no choice but to indulge in more and more of sin and of the flesh. Pero tristemente hay también cristianos esclavos de sus pasiones. But tragically, there are also Christians who are enslaved to their passions. Hay cristianos que le dan a su cuerpo lo que les pide. There are Christians who indulge in whatever the flesh is asking them. Quizás no matan, Perhaps you don't steal. quizás no roban, Perhaps you don't kill. quizás no se endrogan, Perhaps you don't take drugs. pero saben que no deben mentir y mienten. But you know that you ought not to lie, but you lie anyway. Saben que no deben engañar y engañan. You know that you not be deceitful, but you are a deceiver anyway. Saben que no deben hacer fraudes y lo hacen You know por you dinero. ought not commit fraud, but you do it anyway, all for the cause of money. Porque todavía siembran contiendas, son chismosos porque todavía son esclavos de sus pasiones. Many Christians are still backbiters and they're still murmurers. Why? Because they are still controlled by their passions. Si algo han aprendido de las escrituras, no la han puesto por obra, no la han vivido. And if these carnal Christians have learned anything from the scriptures, they have yet to put it into practice. La palabra de Dios es la que liberta. The word of God is that which liberates. Pero para ser libre tienes que ir viviendo lo que vas aprendiendo. But in order to be free, you have to put in practice what you have learned. La palabra de Dios dice claramente que el ocuparse de la carne es muerte. The word of God tells us to indulge and to sow to the flesh reaps death. Entonces esos cristianos van también en un proceso de muerte. Therefore, those Christians are also in a downward process of death. Yo quiero decirte que si tú estás en esa condición, tú necesitas hoy el aliento de Dios. I want to tell you that if you find yourselves in that very same condition, you need the breath of God. Dijo Dios al profeta, God told the prophet, profetiza sobre estos huesos he said, prophesy over these bones. y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. And he said to him, and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. This is what the sovereign Lord says to these bones. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. I will make breath enter into you and you will come to life. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Ahí tenemos una razón
preciosa por la cual Dios quiere hacer una obra en nuestras vidas. Here we have a perfect reason why, here we have a perfect reason to know why it is that God wants to do a work in our life. Para que sepamos que Él es Jehová. He wants to do the work in our life so that we may know that He's the Lord. Porque solamente Él puede hacerlo. Because only He can do the thing. Les pondré tendones, fue lo primero. He tells him, I will attach tendons to you. Los tendones son los ligamentos, ¿no?, que unen los huesos Tendons are those ligaments that unite the bone to the muscle para formar el esqueleto. in order to give the body its form. Y esos ligamentos, ¿no?, esos tendones también nos hacen mover las coyunturas. And those tendons allow us to move our limbs. Podemos mover la muñeca, podemos mover el codo, Those las tendons allow rodillas. us to move our wrists, our ankles, our elbows. Si no estábamos tiesos así. If not, we will walk around as if we were stiff the whole time. Ahora bien, fíjese, lo primero que Dios dice es, y les pondré tendones And the first thing that God tells Ezekiel is that I will attach tendons para formar el esqueleto. in order Era to necesario primero los tendones. form the skeleton. It was very important to first place tendons on these dry bones. ¿Y qué es el esqueleto? What is the skeleton? La estructura del cuerpo. It is what gives the body structure and form. Las personas que saben de construcción, por ejemplo, cuando van a hacer un edificio, yo vi cuando estaban construyendo se veían tantas varillas para arriba y para todos lados, o sea, muchas varillas habían, ¿no? Que dónde se van a después a poner las puertas, qué sé yo, las paredes, tienen que clavarlas, pero primero tienen que echar un fundamento y ponen varillas. Construction workers, when they're constructing a building, they have to, along with putting a foundation of the building, you have to use many construction bars of iron in order to give the building form and structure and to hold it together. Lo primero que echan es la estructura del edificio. And what they're doing at that moment is putting or giving the building structure, a form. Que viene siendo el esqueleto del edificio. And that becomes to be the skeleton, as it were, of the building. Entonces Dios lo primero que va a poner son los tendones para formar el esqueleto. So the very first thing that God's going to do for His people is provide them with tendons. Ahora bien, la palabra de Dios dice Now, listen well, the Word of God says que la vida de la carne en la sangre está. that the life of all flesh abides in the blood. Y a la luz de la ciencia, la sangre se forma en los huesos. And because of modern day science, we now know that blood is formed in the bone. Entonces, para que podamos vivir, los huesos tienen que estar funcionando bien para que produzca la sangre. And in order for human beings to maintain life, bones have to be healthy and have to be in working condition so that it can produce blood. Entonces Dios comienza así a poner los tendones para que comiencen a unirse para formar así el esqueleto. And here we see God beginning to go to work by putting tendons upon the muscles and the bones. Y dice Dios, And God says, y pondré tendones en vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré con piel. He says, I will make flesh come upon you and cover you with skin. Ahora mira el cuadro, están todo un montón de huesos secos. Now I want you to see this picture. There is a valley of dry bones. Dios dice, voy a poner tendones, God says, I will put tendons on them. porque los tendones son lo que unen los huesos. Tendons are what joins bone to bone and bone to muscle, Para que esos huesos puedan, en los huesos, producirse la sangre. so that within those bones the blood can now take form. Pero luego dice Dios, y haré subir, And y haré subir carne, and he y goes los on cubriré to- con piel. He goes on to say, I will make flesh come upon you and cover you with skin. Si ese montón de huesos está en el suelo, ¿de dónde lo iba a hacer subir? If that pile of bones was laying there on the valley floor, from where and how would he make them rise up from the dust? ¿De la tierra? ¿No formó Dios a Adán del polvo de la tierra? Did not God make ¿No es nuestro cuerpo hecho del polvo de la and form tierra? Adam from the dust? Are we not but dust? Entonces, la carne iba a subir de la tierra. So here we see that God was going to raise these bones up from the dust. Está científicamente comprobado que los 19 elementos que contienen la tierra y los 4 gases los contiene nuestro cuerpo. Scientifically, we know that the 19 elements that make up the earth, the ground, are the very same 19 elements that make up our human body.
Entonces entendemos que cuando Dios dice, y haré subir sobre vosotros carne y piel que cubrirá, lo está haciendo subir ¿de dónde? De la tierra, que va a formar el cuerpo, va a cubrir esos huesos, esos esqueletos que se habían formado allí. So we come to understand that when God says, I will attach tendons to you and make the flesh come upon you and cover you with skin, that he is literally bringing life from the dust. Ahora aquellos huesos estaban en el suelo, tenían tendones, la carne había subido, los había cubierto con piel, pero les faltaba algo. And now we see bones joined together with bones and tendons with muscles and skeletons with flesh and skin that covers them. But there was yet one thing that was missing. Versículo 7 dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Verse 7 says, I He aquí prophesied. un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Verse 7 and 8 say, so I prophesied as I was commanded, and I was prophesying. There was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Dice Ezequiel, él relata y dice que profeticé como se me había mandado. Ezekiel says, I prophesied as I was commanded. Y cuando él comenzó, escuche esto, que esto es muy hermoso. Cuando él comenzó a declarar la palabra que había oído de la boca de Dios And when a Ezekiel los huesos, began to prophesy the word that he received from the mouth of God to those dry bones, o sea, mientras él profetizaba, mientras él declaraba la palabra de Dios, In other dice words, que hubo un gran ruido. at the moment when he was prophesying the word of God over those dry bones, that he heard a loud noise. Tenía que haber un gran ruido, eran muchísimos huesos y estaban secos. There had to be a loud noise because there were many bones and they were very dry. Recuerde que él está hablando a unos huesos. Remember that Ezekiel is speaking to dry bones. Es mientras él está hablando a los huesos, se hace un ruido porque comienzan a movilizarse los huesos. And it's in the midst of him prophesying over these dry bones that he hears a rattling noise because the bones began to come together. Y dice que comenzó un temblor. And the Bible says that he heard a rattling noise. Comenzaron a temblar. The bones began to rattle. ¿Qué usted cree que hizo que a unos huesos secos comenzaran a temblar? Sino ese algo que transportaba en la palabra declarada de Dios, que el Espíritu Santo llevaba a esos huesos, los hizo temblar, los hizo mover y estaban secos. What else will make dry bones come to life and rattle together if it were not the spoken word of God that was prophesied over their life? The very word of God that speaks out life out of, and that it carries life to anything that's dry and dead. Cuando la palabra de Dios fue promulgada sobre ellos, aquellos huesos comenzaron a ponerse en movimiento. Se juntaron hueso con hueso para formar esqueletos humanos. When the word of God was prophesied over them, bone came together with bone and joints with joints in order to bring to life the human form. A pesar de toda la cantidad tan grande que eran y que estaban dispersos, escuche esto, que esto es bello. And despite Y que the fact estaban that dispersos. many bones were dispersed all around the valley, Al escuchar la palabra de Jehová, todos se movieron sin errar uno solo. Cada uno se juntó con su compañero. in other words, not one of them failed to move, and all of the bones came together with the proper body En el lugar que le that it correspondía pertained to. y en su respectivo esqueleto. And each bone came together to its respective human body. Esa cantidad de huesos estaban esparcidos. Those bones were dispersed. Pero cuando la palabra le fue dada y aquellos huesos se pusieron en movimiento, cada hueso vino al lugar But correspondiente. when the word of God was spoken Al and those esqueleto que bones le began to correspondía. rattle, each Aleluya. bone came together with the bone that corresponded to each of the human bodies or the human lives that were in that valley. Tú ves que eficaz y efectiva es la palabra de Dios cuando la creemos. Can't you see how quick and alive and Aleluya. edifying the word of God is when we believe it? Y sobre cada esqueleto, después que los huesitos se pusieron cada uno en el lugar que iba.
And after each bone went into its proper place, aparecen los tendones agarrando hueso con hueso, agarrando aquí el codo, los tobillos, aparecen los tendones. and the tendons are attaching to the bones and muscle. Los tendones forman el esqueleto The tendons hold the skeleton together. y de la tierra comienza a subir la carne a cubrirlos. And I want you to see just bone and skeleton and muscle piel. rising up from the dust. But also I want you to see that rising up from the dust, how it is that skin begins to cover the skeletal form. Pero no había todavía espíritu en ellos, entonces seguían muertos. But there was no breath in them. So what that will tell us is that they were still dead. Versículo 9. Verse 9. Y me dijo, Then he said to me, profetiza al espíritu. prophesy to the breath. Primero fue a los huesos, He first prophesied to the bones. ahora al espíritu. Now God is telling him, prophesy to the breath. Profetiza, hijo de hombre, Prophesy, son of man. y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. He said, say to it, this is what the sovereign Lord says. Come from the four winds, O breath, and breathe into these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered into them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Póngase en lugar de Ezequiel. La sorpresa, yo me imagino cómo ese hombre se quedó. Put yourself in Tanto hueso Ezekiel's por donde quiera y de repente shoes. un ejército en pie. ¿Qué le parece? He had to be surprised when he first saw just dead bones, and now he sees them coming to life. Lo hizo la palabra de Dios. Who did it? What did it? The Word of God did it. Amén. La palabra de Dios cuando sale de su boca no regresará. The Word of God, when it proceeds out of his mouth, does not return to him void. Cumplirá, dice Jehová, todo lo que yo quiero. God says it will fulfill everything I have commanded it to. Cuando la palabra sale de mi boca, dice Jehová, God says when the word proceeds out of my mouth, no regresará a mí sin haber cumplido la orden que le di. it will do the thing that I commanded it and come back to me. Amén. Versículo 11. Verse 11. Me dijo luego, Then he said to me, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Son of man, these bones are the whole house of Israel. They say, our bones are dried up and our hope is gone. We are cut off. En estos momentos de esta profecía dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaba deprimido. The Bible tells us that at this point in time that the nation of Israel was depressed and distressed. Estaban tan terribles que se sentían así como huesos secos y sin esperanza. They were so distressed and so depressed that they felt as if they were dry bones, hopeless. Fíjese que se expresan, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Listen how they express themselves. Their hope is gone and they have been destroyed. ¿Cuántos de ustedes en este día se encuentran como que están en un callejón sin salida? How many of you feel today that you are living your life, as it were, on a street that is a dead end with no exit? Como que se sintieran como si tuviesen un futuro incierto. You feel as if your future was unsure. Lo más terrible que le puede suceder a un alma es perder la esperanza. The most tragic thing that can happen to a soul is that you would lose all hope. Cuando tú pierdes la esperanza, tú pierdes el propósito de Dios en tu vida. When you lose your hope, you lose the purpose of God in your life. Cuando tú pierdes la esperanza, tú pierdes la razón de tu existencia. When you lose your hope, you lose the reason and the meaning of your existence. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? What is the meaning of our existence? La razón por la que hemos sido recreados es para traer gloria al nombre de Dios. The purpose for which we've been created and recreated was to bring glory to God. A veces hay condiciones en una persona que en esa condición es donde tú le das más gloria a Dios que si Dios te diera en ese momento la solución.
Many times we go through things and God allows it so that we can give God the greater glory that we will not give him were he not to go through those Cuando things. tú en medio de una situación difícil eres capaz de mantener tu relación, tu comunión con Dios, eres capaz de mantener el gozo de tu salvación, tú eres capaz de seguir tu vida cristiana creciendo y creciendo en el conocimiento de Dios. Estás dándole gloria a Dios, estás cumpliendo el propósito para el cual Dios te recreó. When you're Y la going gracia de Dios irá en aumento y en aumento sobre tu vida. When you're going through hard times, believe it or not, you are better able to live for God, to glorify God, to serve God, to worship God. Pero cuando las situaciones te dominan, tú estás siendo esclavo de tus emociones, de tus sentimientos. But when you allow, Sigues siendo una persona sensorial, but when you allow emocionalmente inmadura. But when you allow situations to dominate your life, you continue to be enslaved to those situations, enslaved to your flesh, enslaved to the passions of your flesh, enslaved to those things that would surround you and the conditions you're going through, and you continue to be a carnal and natural person. Esta mañana cuando leía este versículo, This morning when I was reading this verse, trajo el Señor a mi memoria unas hermanas. the Lord brought to my remembrance some sisters. ¿Cuántos recuerdan a Elizabeth Sánchez? How many remember our Que dear está en la sister presencia del Señor. Elizabeth Sanchez, who is now in the very presence of God? Una mujer, ella partió con el Señor. A woman who Pero hasta su último momento Departed. adoraba a Dios. Pudimos ver cómo glorificaba a Dios en sus condiciones. Nunca menguó. she departed to be with the Lord, but we all were witnesses of how, even in her last days, in her final hours, she always praised and glorified God. Her Antes- faith never dwindled. Antes el que la iba a ver salía edificado de ver una mujer muriendo, alabando a Dios con gozo en su corazón. And those who would visit her on her deathbed would leave that place with joy and their faith uplifted as they saw in her testimony. ¿Quién no fue a ver a la hermana Bertoli y salió edificado Who de here verla? did not go to visit Sister Bertoli while she was on her deathbed and did not leave that place edified? Y trajo mi Señor también a mi memoria, a mi corazón, la hermana Carmen Fernández. And the Lord also brought to my memory our dear sister who departed with the Lord, Carmen Fernandez. La primera vez en mi vida que yo vi una persona, ¿no? Salir el espíritu al Señor. The very first time that I actually saw the spirit of a person exit the body to be with the Lord. Primera vez y la tenía acá en los brazos míos. I held her in my arms. Y las últimas palabras de esa hermana que en la presencia de Dios está, And the very last words of that dear sister who is now in the presence of the Lord fueron una advertencia a sus hijos de no apartarse nunca de los caminos del Señor. was a warning for her children to never leave the ways of the Lord. Y el último grito de ella fue a uno de ellos. Y le gritó: hijo, arrepiéntete de tu pecado y vuélvete al Señor. Y ahí entregó el espíritu, salió el espíritu de ella. And with her very last breath that she took on earth, she cried out to her son, asking him and warning him to repent of his sins. Hizo de atalaya. God made of her a watchman. Partió con el Señor, She pero did- su vida trajo gloria a Dios hasta el último instante. Yes, Porque hizo lo que hizo en esos momentos y por su vida también de testimonios de cada una de ellas. yes, she departed to be with the Lord, but with her very last breath, she served as a watchman for God. Entonces nunca sabemos cómo es que se le va a dar gloria a Dios. Él sabe la manera que tu vida dará gloria a Dios. Therefore, we never know how it is that we're ultimately going to give glory to God, but God knows how it is that you're going to glorify Him. Tú lo que tienes que asegurarte que en medio de tu prueba hay en ti una alabanza que sea alabada por el Señor Jesucristo aquel día. You only make sure that even in the midst of your trial, that there is always a praise that's proceeding out of your lips to the God of glory. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Sin esperanza vivíamos cuando estábamos en el mundo sin Cristo. We were without faith when we lived in the world without Ajenos al Christ. pacto, a la promesa de Dios. We were strangers to the promises and the pacts of God.
Pero un cristiano nacido de nuevo nunca vive sin esperanza. Hemos sido renacidos para una esperanza viva. But a born again believer ought never to live without hope because we have been resurrected to a new hope of life with Christ Jesus. Esperanza que no nos las dio un hombre. Hope that man did not give to us. Nos la dio el Señor Jesucristo en aquella cruz sobre el monte Jesus Calvario. Christ gave it to us on the Salvación cross of Calvary. y vida eterna. He gave us salvation eternal. Aleluya. Aleluya. Nunca te olvides, hemos sido renacidos. Don't ever forget, we've been Este born pueblo es again. creado para mi gloria. We've been born again for His glory. Dios siempre, Él es el Dios de la oportunidad. This is the God of opportunities. Si en este minuto tú tienes que arreglar algo, en el próximo minuto, alíñate con Dios. La oportunidad la tienen en el minuto siguiente. And when God gives opportunities, the opportunity is for the moment. So get right with God now. Amén. El pueblo de Israel en el desierto perdió también la esperanza. When the nation of Israel was going through the desert, they too, right there, lost all hope. Por eso miraban hacia atrás a cada rato. That's why many times in the desert they looked back Por to eso se Egypt. quejaban tanto de Dios a pesar de todo lo que Dios había hecho. And despite all that God did for them, they constantly complained about God. Y se creyeron que lo que estaban viviendo en el desierto, que eso era todo lo que Dios tenía para ellos, a pesar de que Dios le había prometido And they thought- una tierra que fluía leche y miel. And they thought that what they were experiencing in the desert was everything that God had in store for them and not the promised land that God had promised them. Ahora es la nación, la promesa hecha a Abraham continuaba sobre esta nación. God promised that His promises that He made to Abraham would be faithful and they will continue over the nation of Israel. Y ahora por su desobediencia, por su indiferencia a lo que Dios hablaba, a la palabra de Dios, And because of their rebellion and indifference to what God was speaking por from la His mouth, rebeldía de su corazón, because of the rebellious hearts of this people, porque dos pecados siempre hizo daño a Israel, la desobediencia y la idolatría. because if there were two sins that always were constantly plaguing Israel, was rebellion and disobedience. Ahora se encontraban también dispersos, deprimidos, desesperanzados. And in Babylon, they found themselves dispersed without hope and distressed. Y no sabían que que Dios tenía planes para ellos, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos mucho más altos que nuestros caminos. And they knew not that God had a plan for them, because they knew not that God's thoughts for them were for good and not for bad. Habían visto el poder de Dios libertándolos con mano fuerte, con brazo extendido. Habían visto todas las manifestaciones que Dios le había hecho, y todavía a estas alturas se encontraban cómo viviremos. They were witnesses to God's mighty hand in their life. They were witnesses to God's mighty deliverance. And even at this point in their life, they were asked themselves, how will we live again? Versículos 12, 13 y 14. Verses 12, 13, and 14. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros. Yo quiero que escuchen esta palabra. Pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Therefore prophesy and say to them, this is what the sovereign Lord says. O my people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am the Lord. Then when I open your graves and bring you up from them, I will put my spirit in you, and you will live, and I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken, and I have done it, declares the Lord. Estamos para finalizar ya este año. We are coming to a close in this year. Y siempre ya no sé si por costumbre o tradición, todo el mundo se hace como una decisión este año, hacen planes para el año entrante.
And as is customary at the end of the year, we make New Year's resolutions for the upcoming year. Pero déjame decirte que la resolución más importante que tú puedas hacer en tu vida But I want to tell you that the most important resolution that you could ever make in your life es si tú no te has arrepentido y has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Is this Esa es la that- primera cosa que tienes que arreglar. En is tu this, vida. that if you have not repented of your sins and asked Jesus to be the Lord of your life, this is the first thing and the first resolution that you ought to make. Y si ya tú eres cristiano, eres creyente, pero tú sabes que estás como un hueso seco, tú sabes que algo se ha roto, algo te estás secando. But if you are a believer and you identify with these dry bones and you recognize that something's wrong with your walk, something's wrong with your spiritual life, you're drying up. Acuérdate lo que había en tu corazón cuando naciste de nuevo. Remember and bring to memory what it was that was in your heart when you were born again. Si has perdido el primer amor, If you have lost your first love, escucha la palabra del Señor. para ti. listen to the word of the Lord. Al no creyente le dice Jehová: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Tan cierto como yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Dice Dios: no me complazco en la muerte del malvado. God says, I am not pleased in the death of the wicked. Se complace Dios en que el no creyente se vuelva a Jesús, God is pleased that the unbeliever would come to Jesus en que recibas a Jesucristo en tu corazón. and that they would receive Jesus Christ in their hearts. ¿Por qué habréis de morir? Why should you die? ¿Por qué vas a dejar que continúe el proceso de la muerte espiritual en tu vida? Why would you allow the downward spiral of death to continue in your life? Si hay abundancia de la gracia de Dios para perdonar y para volver a empezar. Grace is sufficient to forgive and to allow you to start again. Jesús te dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesus- aquel que vive y cree no morirá eternamente. Jesus will tell you today, I am the resurrection and the life. He who believes in me shall never die. El ladrón no viene sino a hurtar y a matar y a destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. The thief comes to rob, kill, and destroy, but I have come that you may have a life and life in abundance. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. You search the Y scriptures. no queréis venir a mí para que tengáis vida. You search the scriptures because you believe that there is life in them. But when you read them, you don't come to me. Yo quiero decirle a cualquier persona aquí presente ahora: no tomes livianamente la palabra de este día. I want to tell every person that is here today, don't take the word of God lightly. Si tú sabes que necesitas perdón de pecados, que tú necesitas a Jesús, yo te invito a que vengas en este momento al altar para orar por ti. If you know you need the forgiveness of the Lord, I would ask you to come to this altar today. We would like to pray with you. Pero si hoy también tú te has sentido aludido, hablo ahora a los creyentes, hablo ahora a la iglesia del Señor. Si tú te has sentido en alguna forma aludido porque sabes que estás seco, que estás seca, que has perdido ese primer amor con Dios, yo también te invito a que vengas aquí al frente. And I El simple speak to hecho the de tú believers. reconocer tu condición, I speak to the believers. el simple hecho de tú reconocer If you can identify with these dry tu bones, condición, recognize your condition. le demuestras al Señor que tú necesitas y que tú quieres un cambio.